viendo la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer o puedo conocer la voluntad de Dios? Respondiendo a esta pregunta crucial. Este es el último capítulo. Estamos en el último capítulo viendo distintas partes. Hemos estado viendo la voluntad de Dios para el matrimonio. La última vez estuvimos viendo la diferencia entre la persona que se quiere casar, la que no quiere casarse y la que va a estar soltero para toda la vida, podríamos decir, que tiene que ver con el celibato. El celibato es el estado de una persona que se dispone para estar sin conocer a una persona, sin casarse, sin tener intimidad con nadie, sino mantenerse puro para toda la vida. Recordemos que esa vez vimos que el protestantismo, como fue en contra del catolicismo, como que miramos un poco raro el celibato porque todos los clérigos, todos los sacerdotes tenían que sí o sí ser célibes. Pero la palabra de Dios no nos mandó a todos a ser castos en ese sentido, sino que igual la palabra nos admite y nos permite casarnos, estar con una pareja, y eso está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si una persona es llamada a ser célibe para toda la vida, está bien, es su llamado y debemos respetarlo y bendecirlo. Y no comenzar a molestarlo, de que se le está pasando el tren, de que hay algo raro por aquí. No necesariamente. Esas son cosas más humanas o culturales, como lo habíamos visto en la palabra, que la voluntad de Dios. Hay muchos hombres de Dios en la palabra que fueron célibes, y el principal, nuestro Señor Jesús, porque Él tenía un propósito claro. Vamos a continuar entonces. Un simple papel. Casarse es un simple documento, como dice el mundo, la gente. No necesito un papel para demostrarte mi amor, mi cariño. Ya con aguantarte es suficiente. No. No es un simple papel. Bueno, los que han tenido la oportunidad de casarse ante un juez civil, hay una solemnidad. Hay un momento de seriedad donde hay que guardar la compostura, donde se debe llevar un protocolo, donde las parejas deben ir antes a la manifestación, no sé si se acuerdan, que tuvieron que ir antes al registro civil a manifestar, a decir que sí o sí se van a casar, para ratificar de que se van a casar tal día. Hoy en día los jueces civiles o los oficiales civiles van a los domicilios que estén dentro de su comuna solamente, no van afuera de la comuna. Si en otra comuna tienen que buscar de esa comuna y así. Y hay todo un protocolo y hay una solemnidad. No sé si usted vio un video que se hizo muy conocido, de donde el juez civil o la jueza civil le pregunta a la mujer si quiere casarse, si quiere aceptar, y ella dice no, pero de broma. Y el juez civil dice ok, y terminó la sesión y no se pudieron casar. Y así fue, porque ahí no se bromea, porque están ante un oficial civil. Es como que yo me presentara ante un juzgado y dijera sí, lo que sea, o cualquier cosa, y me ponga a hablar. ¿Era broma, juez? No, me van a echar. Yo tengo que ponerme serio en ese momento. Afuera las bromas, o en otro lugar, o cuando le pide matrimonio ahí en la Torre Eiffel, en el restaurante Torre Eiffel, que ahí puede hacer broma, lo que sea, pero en ese momento, y está todo dentro de la ley, de la norma, y no hay nada que reprochar ahí, en este caso al oficial civil, no hay nada. Pero es algo que tiene valor. Bodas, o sea, casarse o convivir. Hoy en día lo que más hacen las personas es convivir. Lo que hace la mayoría de las personas hoy en día es no casarse, ponerse a vivir juntos, tener hijos, pasar harto tiempo y después, ¿y qué tal si nos casamos? Ya después de que ya está todo hecho, ya empiezan al revés, ¿cierto? Lo hacen al revés. Esto es algo netamente cultural y no necesariamente va de la mano con la voluntad de Dios. Más allá de las decisiones de la mayoría, e incluso más allá de lo que dicen nuestras leyes, debemos obedecer y regirnos por lo que Dios ordena. Porque aunque la mayoría lo haga o pareciera mejor,
delante de la voluntad de Dios, estamos en pecado. Si estamos en una relación sentimental con una persona, vivimos como si fuéramos casados, hacemos todo y no estamos dentro de la bendición de Dios. Estamos en pecado. Aunque lo haga la mayoría, e incluso más allá de lo que dicen nuestras leyes. Nuestra ley civil tenemos un acomodo que se llama unión civil, que principalmente se lo hicieron para las parejas del mismo sexo. Acuerdo de unión civil se llama. Es como casarse, pero no se casan. Es por un tema patrimonial. Y para separarse es mucho más fácil. Entonces la gente dice, fuimos este papel, así me protejo un rato, y si ya no lo soporto, hago este trámite que es rapidito. No tengo que andar buscando abogado ni nada para divorciarme como los demás, sino que puedo hacerlo más rápido. Entonces la gente dice, ¿para qué me voy a casar? Como se hacía antiguamente, ahora lo voy a hacer por unión civil. Y la unión civil no es casamiento. Por eso todas las parejas, por ejemplo, que me han preguntado a mí, yo les digo que tienen que casarse. Matrimonio. Lo otro está hecho para la otra persona y no es matrimonio. Bueno, si ya lo hicieron, se pueden hacerlo rápido, la corta, y después casarse. Aunque las leyes permitan convivir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos casarnos. Que dice la Biblia, sean honrosos en todo el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que debemos tenerlo en alta estima. Nosotros no podemos estar burlándonos del matrimonio, no podemos estar echando tallas sobre el matrimonio, siendo que es una institución que el Señor hizo, aunque el mundo lo mire feo, horrible, porque eso es el matrimonio para la gente. Oh, qué terrible, ¿cómo es posible? A mí me tocó estar en una boda de una amiga de mi esposa que se hizo en un parque, creo que de la Araucana, y es gigante ese parque. Entonces, en un sector se le asignó al matrimonio y ellos pusieron unas mallas para delimitar el lugar. Lo malo es que quedaron al lado de donde pasaba una calle con autos. Igual pusieron mallas, pero igual se veía un poco. Entonces, en el momento en que ellos estaban haciendo la ceremonia, pasaban autos gritando, ¡ay, arrepiéntete, todavía te puedes arrepentir! No lo hagas, y puras cosas así. Porque para el mundo, casarse, ¿qué es lo que es? Es lo más terrible, o es la peor decisión. La peor decisión del mundo. Bueno, han tenido mala experiencia. Yo les preguntaría a ellos, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hirió tanto para decir eso? Y el matrimonio es lo mejor que hay de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo que dice el mundo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Es lo mejor porque Él lo creó. ¿Por qué firmar un compromiso sentimental si lo que se rige son sentimientos? ¿Son solo sentimientos? No. Todos sabemos que el amor es más allá de un sentimiento. Porque aunque no sintamos nada, hay que levantarse, hay que ayudar, hay que hacer muchas cosas, aunque yo no sienta nada, o incluso sienta todo lo contrario. La firma del contrato de matrimonio es parte esencial de lo que la Biblia llama pacto. La Biblia, desde un principio, habla de pacto, de un contrato entre dos personas que se comprometen, que se obligan, se obligan a llevar a cabo ciertas cosas, ciertas responsabilidades. Un pacto se celebra públicamente ante testigos y con compromisos legales que toda la comunidad toma en serio. No sé si usted, cuando ha ido a un matrimonio, se ha puesto a escuchar detenidamente lo que se prometen los que se casan. Es fuerte. No es algo cualquier cosa, no es ya vamos a vivir juntos. No. Se prometen fidelidad en todo sentido. Incluso algunos van más allá. Algunos dicen y quieren leer sus propios votos. Y ahí en esos propios votos dicen, ya no existe ninguna mujer más que tú. No existe ningún hombre más que tú. Ni la mamá, entonces, nadie.
no existe nadie. Eso tiene que ver con pacto, con una seriedad, porque cuando uno se casa hay testigos, están las autoridades y están los familiares, hay todo un peso que está llevándose a cabo de acuerdo a esta ceremonia. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Lo relativiza. Hay que pasarlo rapidito, que la haga corta, lo hago rapidito el ministro porque lo más importante es la fiesta. Eso es lo que hace el mundo, ¿no? ¿Cuánto se gasta en la fiesta y cuánto se gasta en la parte preliminar? Obviamente la fiesta es mucho más cara. Hay personas que a lo único que van, obviamente, a disfrutar, que a lo que vinimos, a un matrimonio, no venimos a ver la unión de ellos. Bueno, así. Cuando le pregunte, ¿y usted a quién vino? No sé, yo no conozco ni al novio, ni me invitó un amigo, una amiga. Pero es una serie, eso es lo principal. Y debería darse el realce. Y las bodas cristianas siempre se le da el realce a ese pacto. La protección de ambos está en juego. Y por lo mismo hay mecanismos jurídicos para protegerse cuando uno actúa de forma destructiva contra el otro. Están las herramientas legales cuando, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, hay violencia. Está lo que se llama violencia intrafamiliar. El Estado interviene para que eso no ocurra. Cosa que no sucede en otro tipo de relación. Si viene un amigo a mí y me pega, yo voy a decir, violencia intrafamiliar porque era como mi familia. No lo van a considerar. Porque no se considera parte de su familia. Porque cuando uno se casa, aunque no lo conozca, pasa a ser parte de su familia, con la persona que se casa. Por lo tanto, tiene una protección la parte legal de ambos. Y por lo mismo hay mecanismos jurídicos para protegerse cuando uno actúa de forma destructiva con el otro. En nuestra ley chilena existen varios regímenes matrimoniales. Esto es aparte del tema, hermano. Le voy a dar un tip. Está el régimen de sociedad conyugal, que es el que por defecto viene, usted no dice nada, se va a casar sociedad conyugal. Ambos van a pasar los bienes a una comunidad que se llama sociedad conyugal. Es como una bolsa que usted echa sus cosas y ella también. Pero a la larga el hombre va a salir más perdiendo que la mujer. Y no es chiste. Mis profesores siempre nos decían a mis compañeras, si ustedes se van a casar, chiquillas, cásense en sociedad conyugal. Y después al estudiar nos damos cuenta que sí es lo mejor para ellas, pero no para el hombre, a pesar de que pareciera que no. Y el otro régimen es de separación total de bienes, cada uno por su lado con sus cosas. ¿Por qué? Porque la mujer culturalmente y en la realidad es la que más se sacrifica por los hijos. Eso es una verdad. Yo no vengo aquí a inventar nada. Y después, ¿cómo se le retribuye a la mujer? La ley se encarga de hacerlo, quitándole obviamente al que se quedó dormido mientras y así. Mientras que si están separados de bienes, se separan y no hay nada que hacer. Por eso, en este caso, esa es la forma. Y es la forma que también yo estoy casado, por lo menos. Después uno lo puede cambiar. Pero se da cuenta que todo tiene que ver con una protección en todo sentido. Porque ¿qué es lo que sucede con el matrimonio? Comienza a tener hijos. Y ellos también tienen que tener una protección. Hoy en día hay una institución que se llama Declaración de Bien Familiar. Usted en la casa donde vive con sus hijos va a un tribunal y pide que esa casa quede como bien matrimonial, como bien donde vive la familia. Y a la mamá con los hijos no las pueden echar ni a palo cuando está decretado. Porque hay personas que no tienen alma y pueden dejar en la calle a sus hijos pequeños con sus mujeres. Y esto, ¿se da cuenta que todo es protección? Yo no podía pedirlo respecto a un amigo, que yo estoy viviendo en la casa de un amigo, y yo, quiero decretar bien familiar esta casa, no me puede echar. No, tiene que ser en favor de los niños,
de los hijos, ¿se da cuenta? Y eso existe y se puede hacer. Si no lo he hecho y lo quiere hacer, hágalo, me consulta. Y yo le doy un precio, una atención. Los contratos se firman a causa del pecado. Por eso firmamos contratos. Por el pecado de no cumplir, por el pecado de ser mentirosos. Tenemos una enorme capacidad de lastimarnos unos a otros. Se deben imponer sanciones con el fin de proteger al inocente. Ninguna empresa humana deja a la persona más vulnerable al perjuicio que el estado del matrimonio. Por eso hay herramientas legales y de todo sentido, y Dios protege también que el matrimonio se haga de acuerdo a su voluntad, porque cuando no se hace así, hay terribles consecuencias para ambos y para los hijos. Dios ama a las personas y a los matrimonios, es por esto que quiere protegerlos. Por eso se firma un contrato, porque las personas el día de mañana cambian de opinión. O sea, ya no te quiero, ya no te amo como antes. Eso está muy mal, porque en realidad uno toma una decisión ya de amor más que de sentimiento. Por eso hay personas que están con una relación, con otra relación, se separan. ¿Cuántas personas se han casado, se han vuelto a casar? ¿Por qué? Porque están equivocadas respecto a lo que es realmente el matrimonio. Y muchos lo idealizan como que es lo mejor, como que eso va a quitarles sus penas, su tristeza, los va a llenar, y no es así. Es otro propósito. Si uno se llena, se alegra, el Señor a uno lo bendice, sí, pero es un propósito que el Señor tiene distinto a uno personal. Ya no es un propósito mío individual, sino ya en familia. Yo ya no pienso por mí mismo, sino que ya pienso en los demás. Yo ya no me mando solo, sino que ya tengo que conversarlo. ¿Usted puede hacer esto? Sí, sí voy. Después, no, acuérdate que teníamos otra cosa. Verdad. Y ahí no cumplimos, porque hay que obedecerle a la esposa antes que a cualquier otra cosa. Hay que conversar las cosas. Y como dice ahí, tenemos una enorme capacidad de lastimarnos, de engañarnos. Por eso hoy en día hay contrato para todo, básicamente. De todo. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas que no corresponden y eso tiene una consecuencia legal. El contrato del matrimonio dice que yo debo guardar fidelidad. Si yo soy infiel, hay una sanción. Y yo con esa causal me puedo divorciar. Está el deber de cohabitar, de vivir juntos, porque si no, puede ser que yo me case y no viva nunca con la persona. Yo también tengo esa causal. Y así, hay varias causales. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo? ¿Por qué se firman los contratos de trabajo? Porque si yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, va a ser para que me paguen. Y si no me pagan, ¿dónde está el contrato? Si lo tengo, puedo reclamar. Y si no lo tengo, también puedo reclamar. Porque la ley favorece al trabajador. ¿Qué pasa si yo necesito urgente a 10 trabajadores que lleguen tal día, porque si no se va a perder la carga, se va a perder y no llegan? ¿Se da cuenta? Por eso los contratos son muy importantes, porque tienen que cumplirse las cosas. Y hay personas que dicen, sí, voy, no voy, no llegan, están, no están. Sí, por eso es necesario hacerlo así. Lo mismo sucede con el matrimonio. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios, al establecer las leyes civiles respecto al matrimonio, lo que quiere es proteger al matrimonio. Por eso dice, Dios ama a las personas y a los matrimonios, es por eso que quiere protegerlos. Dios dicta sanciones. Dios dicta sanciones a los que pecan en este sentido. Dios impuso sanciones para la actividad sexual fuera del matrimonio. Esto no implica que Dios sea un aguafiestas o un amargado, ya que Dios mismo creó el sexo para que el ser humano se goce y selle la unidad con la persona amada. Dios entiende que no hay otro momento en que los seres humanos sean más vulnerables que cuando tienen intimidad sexual.
Por lo tanto, Dios cubre este acto íntimo con ciertos resguardos. Nosotros no podemos llegar y hacerlo, nosotros somos vulnerables en ese momento. Por eso Dios dice, cuando vamos a tener intimidad, debe ser en un marco de protección. Y es con la persona que se va a dedicar y nos va a proteger y no nos va a exponer. ¿Y quién más que nuestra persona a la que amamos? Que es la que se casó con nosotros. No hay otra persona. Por lo tanto, Dios establece desde el principio sanciones. En los 10 mandamientos aparece uno de los mandamientos que dice, no cometerás adulterio. Y punto, nada más. No cometerás adulterio. Y esto se aplica para todos, tanto solteros como casados. Porque si yo quiero estar solo con una niña, por ejemplo, que no es mi esposa, es pecado. Tan simple como eso. Pero yo puedo decir, pero yo tengo una relación sentimental con ella y me voy a casar mañana. Pero la pregunta es, ¿es tu esposa? No, es pecado. Lo mismo sucede con la inversa. Si una niña con otro hombre, lo mismo. Es pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado? Adulterio, porque está fuera del matrimonio. Entonces, lo único, podríamos decir, agradable a Dios es el estado del matrimonio. Por eso Dios lo protege. Y está en toda la Biblia así, hermanos. No hay forma de decir, encontré el versículo donde me da permiso. No existe. Porque el que lo encontró, por favor, dígalo. No existe, hermano. Y hay personas que tratan de justificarse. Pero Abraham, mira lo que hizo. Dios jamás autorizó ni bendijo esa unión adúltera entre él y Agar. Dios jamás bendijo a David por el pecado que hizo con Betsabé. Todo lo contrario, hubo castigo. Y así a lo largo de toda la Escritura. Por lo tanto, en el momento en que el ser humano es más vulnerable, que lo que quiere Dios es protegerlo. Pero ¿qué sucede con este mundo? Todo lo relativiza, es como si fuera cualquier cosa, y finalmente todos salimos dañados. Y hoy en día hay leyes que tratan de buscar, tratan de proteger a las personas, a los inocentes. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos autoridades, tenemos un futbolista ahí, en primera plana. ¿Qué es lo que hicieron? Algo que se hace en privado. ¿Qué es lo que se expuso? En público. ¿Y cómo están ahí? Avergonzados. Por eso lo hacen. Por eso Dios protege a las personas en ese sentido. Dios mismo protege el matrimonio. Dios está diciendo, tanto al hombre como a la mujer, que es seguro entregarse el uno al otro solo cuando de fondo existe un compromiso de por vida. Existe una gran diferencia entre un compromiso sellado por medio de un documento legal ante las autoridades, este es el matrimonio, ante testigos y familia, y algo muy diferente, y una promesa vacía, susurrada en el asiento de atrás de un auto. Por un lado hay algo ceremonial que se promete frente a todos los demás, y por otro lado alguien que dice, hagámoslo, nadie se va a dar cuenta, y después van a venir las consecuencias. Vamos a leer Éxodo 20:14. Este es el mandamiento. Éxodo 20:14. Este es el mandamiento que yo les comentaba. Dice así. Éxodo 20:14. No cometas adulterio. ¿Está claro? Vamos a leer Proverbios 6:32. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6? Proverbios 6:32. ¿Lo encontraron? Proverbios 6:32 dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo.
está fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se destruye a sí mismo, destruye a su familia, a los seres queridos, todo lo que está a su alrededor. Vamos a ver Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Debe ser honrado. Y los casados deben mantenerse fieles como lo prometieron frente a Dios en el altar. Porque dice que con toda seguridad Dios los va a juzgar si cometen este tipo de pecados. Hay personas que dicen, yo años he adulterado y no me ha pasado nada. Pero dice que Dios los va a juzgar, por lo tanto el que todo lo sabe los va a sacar a la luz en algún momento. Y a veces de la peor forma. Lamentablemente. Hay personas que se han encontrado, ¿cierto?, frente a esta acción del adulterio, frente a frente, y es terrible. Hay otras personas que sus hijos les dicen, papá o mamá, ¿sabes qué? Mi mamá o mi papá hace esto cuando tú te vas. Y eso es terrible porque se daña la familia. Por lo tanto, dice Dios que debemos honrarnos y dice que debemos ser fieles. Y Mateo 15:19. Mateo 15:19. Aquí está hablando Jesús, dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Buscar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, tener puertas cortas, decirle, Dios, perdóname. Incluso Jesús va más allá en otro versículo, que no lo puse acá, pero es muy conocido, que ni siquiera debemos mirar con otros ojos a las otras personas, porque ya se va anidando esa raíz que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y después cuando ya la persona está totalmente en pecado, que dice, no me di cuenta o no supe cómo llegué a este punto de pecado. ¿Por qué? Porque fueron dando pequeños pasos hacia el pecado, comenzaron a fantasear, como lo hemos conversado, poco a poco hasta llegar a cometer el acto. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedirle gracia y sabiduría a Dios, leer su palabra, en ella encontramos lo que Dios quiere para nosotros y es clara la palabra. Honremos lo que el Señor dice, honremos a nuestros seres queridos, amemos a nuestra familia, ya que el pecado a los primeros que va a dañar va a ser a nuestra familia, porque sí, el pecado trae mucho dolor, trae mucho desazón. Eso es una de las cosas más terribles y Dios nos quiere evitar eso. Y siendo firmes. Y yo les quiero decir, hermanos, preguntémoslo a todos los que han sido infieles, famosos por ahí de la farándula. ¿Son felices realmente al haber hecho eso? No, están peor. Están más desdichados. ¿Y qué es lo que hacen? Caen una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque no encuentran nada que satisfaga sus corazones. El único que puede llenar el corazón es Dios. No una aventura, no, que eso se esfuma, porque después, ya. Pero lo que realmente llena es el Señor. Les invito, hermanos, a que podamos orar para que el Señor bendiga este